ya estamos grabando. Así que muchas gracias a SM por el compromiso y la ayuda. Si alguno de ustedes no quisiera salir en el video o etcétera, pues por favor, simplemente lo que tiene que hacer es desactivar su cámara. Pero esto es para beneficio de los demás compañeros que puedan ver la plenaria más adelante, ¿verdad? Si pudieran conectarse en algún otro momento. En el día de hoy, una vez terminemos este primer encuentro, que vamos a tener la invocación y varios mensajes a través de esta plataforma y una charla de apertura. Luego vamos a tener el tema de SM aprendizaje ya divididos por niveles. Como saben, en el registro se les preguntó si preferían con elemental o secundaria. Dependiendo de esa respuesta es que se les han dado los accesos. Así que a las 10 de la mañana estaríamos comenzando la segunda parte de nuestro encuentro, que va a ser ya por nivel. Así que si usted se registró como maestro de elemental, tiene un acceso para elemental, y los de secundaria así también para su evento. Mañana también nos vamos a reunir con 2 talleres más, el de Pedagogía de Jesús y el de Herramientas y Aplicaciones Tecnológicas, que también es específico. Hay unos enlaces específicos para esos talleres. Este es el único momento en que vamos a estar todos juntos, sin importar el nivel que usted enseña. Ya a partir de las 10 de la mañana, elemental van a estar con elemental y secundaria con secundaria. Bien, así que nuevamente bienvenidos. Agradezco a mis compañeros superintendentes de otras diócesis que sé que están por ahí conectados, al equipo de apoyo de SM, a María Mercedes Grau, a todo el equipo técnico, a los vendedores, a todos los que nos han colaborado. Bien importante que si usted sabe o conoce de algún compañero que no ha logrado registrarse o que no ha logrado conectarse por algún motivo, nos lo dejen saber para poder darles la mano y facilitarles el proceso y que nadie se pierda de la oportunidad. Así que sean bienvenidos y bienvenidas todas. Hoy es día de San Juan Bautista, así que encomendamos a San Juan Bautista nuestro evento, encomendamos también a él todos nuestros proyectos, todo lo que hacemos y todo lo que queremos hacer. Y en este video que vamos a ver, que es una plegaria, ponemos en las manos del Señor todas nuestras intenciones, todas nuestras oraciones, que sé que en momentos como los que estamos viviendo son muchos, ¿verdad? Y también sé que a través de ustedes ponen en las manos del Señor a sus estudiantes, a sus comunidades educativas, a sus familias. Así que todas esas intenciones las unimos en esta mañana y la ponemos en la presencia del Señor. Así que vamos a comenzar invocando la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando estemos listos, SM, puedes poner el video de la invocación. Señor, que manifiestes tu bondad. Salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad. Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo. Acerca
Te suplicamos, Padre bueno y misericordioso, que bendigas nuestro día, que bendigas nuestro encuentro. Ponemos todas nuestras intenciones en tus manos, sabiendo que con tu amor y tu misericordia siempre nos guías. Mantente siempre con nosotros, Señor, ilumina nuestros caminos y permítenos cumplir con la meta que nos has dado, que es lograr que nuestros estudiantes se encuentren contigo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Quiero volver a saludar porque he visto algunos que han seguido entrando. Llevamos por 211 participantes, 210. Así que estamos ya más cerca del número real de registrados en el encuentro. Estamos muy contentos de que hayamos podido tener esta actividad. Saludo a compañeros de cuando yo era maestro, compañeros de cuando era principal de escuela. Incluso por ahí vi a una que fue maestra mía. Así que saludos a todos y a todas. Estamos bien contentos de poder compartir con ustedes esta mañana. En la mañana de hoy vamos a tener un mensaje especial que nos ha dejado Padre Obispo Rubén. Como conocen, Padre Obispo Rubén es el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y es el obispo que está a cargo de la educación católica, obispo de Ponce, y él ha querido, pues, aunque sea de manera virtual y a través de un mensaje, saludarnos en esta mañana. Así que SM, si estamos listos con el video de Padre Obispo, en cualquier momento lo puede proyectar. Bienvenidos y bienvenidas, maestros y maestras, a este encuentro virtual que tenemos hoy. Nos ayudará desde la clave de la evangelización a anunciar con alegría el Evangelio de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Contamos contigo para sembrar en el corazón de nuestros muchachos y muchachas, de nuestros niños y niñas, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, la alegría del Evangelio. Un Evangelio que motiva a servir, un Evangelio que motiva a tener ternura para con los demás, un Evangelio fundado en los valores de la justicia, la libertad, la paz y el amor que hacen de cada ciudadano, de cada persona, un hombre de bien, una mujer de servicio. No olvidemos que si Jesucristo estuviera presente entre nosotros hoy, haría lo que tú estás haciendo, hablando, comunicándote con tus estudiantes, con tus alumnos, a través de esta plataforma. Jesús es el camino que nos conduce al Padre, es la verdad que aceptamos y vivimos, y es sobre todo la vida. Te invito a que este año, con ilusión y entusiasmo, realices este proyecto evangelizador y que te mueva sobre todo el deseo de sembrar en el corazón de nuestros niños el amor de Dios, el servicio al prójimo y la alegría que brota del Evangelio. Pasen un buen día. Dios les bendiga. Agradecemos a Padre Obispo por su saludo y saludamos a todos los compañeros de la diócesis de Ponce, que sé que hay varios por ahí, así que bienvenidos. Durante estos pasados meses hemos vivido, ¿verdad?, diferentes oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, pero la realidad es que quizás ustedes, los maestros de religión, han sido los menos impactados en este proceso, porque la mayoría de los talleres quizás han sido para los maestros de materias básicas. De hecho, la semana que viene tenemos unos webinars para maestros de materias básicas. Y pues el maestro de religión siempre como que se queda un poquito en el aire y por eso es que ha nacido este esfuerzo para poderles capacitar. Y es importante que sepan que es el primero de muchos esfuerzos que estaremos realizando para poder capacitarles y acompañarles en este proceso que estamos viviendo, que es nuevo, pero que es una nueva realidad de la cual tenemos que formar parte. Yo sé que en diversos momentos y en diversas actividades ustedes han podido recibir talleres que tienen que ver con la integración de la tecnología a la clase de religión y que muy probablemente conocen de herramientas y procesos para así hacerlo, pero hemos dedicado este evento particularmente a que ustedes puedan capacitarse. No tenemos mucho tiempo para abarcar a profundidad todos los temas que quizás pudiéramos trabajar, pero sí vamos a tratar por encimita todo lo que sea posible para que ustedes salgan fortalecidos y preparados. A este esfuerzo también se nos une hoy la Confederación Interamericana de Educación Católica, lo que se conoce como CIEC, es la red global
de educación católica más grande que existe. Nosotros formamos parte de esa confederación y hoy el secretario general de CIEC, el señor Oscar Pérez, va a tener a su cargo la primera charla, que es bien importante, el maestro de religión en tiempos de crisis. En esta crisis y en las que puedan venir más adelante y en las crisis que todos sabemos y vivimos dentro de las escuelas, cómo el maestro de religión puede trabajar con esto. Así que en esta parte que vamos a comenzar ahora, vamos a tener esta charla plenaria de introducción a nuestro encuentro a cargo de Oscar Pérez, a quien saludamos y agradecemos por unirse a nosotros, y también obviamente a SM por ayudarnos a conseguirlo y que todo este trabajo se diera y que él pueda integrarse a nuestros talleres del día de hoy. Así que, sin más, SM, cuando tengamos listo la conferencia de Oscar, estamos disponibles. Buenos días, un saludo desde Bogotá, la capital de Colombia y sede de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIED. Somos la red más grande de educación católica de América. Muchas gracias a las superintendencias de escuelas católicas de Puerto Rico y a SM que me hacen la invitación para compartir con los profesores de educación religiosa cuál es el papel del profesor de educación religiosa en tiempos de crisis. Para nadie es un secreto que el COVID nos llegó de un momento a otro. Creo que nos estábamos dando el abrazo de final de año, el 31 de diciembre, a comienzos del 1 de enero, y no sabíamos qué iba a pasar. El COVID nos afectó en todos los aspectos. Nos afectó en el aspecto económico. Ya sabemos las profundas dificultades económicas que están saliendo en nuestros países de América. El COVID nos afectó políticamente. Estamos viendo si los políticos de nuestros países son capaces de responder adecuadamente a las crisis. El COVID nos afectó la vida familiar. De una u otra manera tenemos que compartir con nuestra familia. E incluso algunos dicen que España, después de salir de estos 2 meses que tuvieron de cuarentena, que cerca de un 40% de las personas casadas se han divorciado. Afectado la vida familiar, pero el COVID también ha afectado el trabajo. Muchos de nosotros de un momento a otro tenemos que abrir las puertas de la casa para que vean todo lo que tenemos, todo lo que somos, etc. ¿Sí? Quizás nos toca trabajar aún más, pero también el COVID ha afectado de una u otra manera la escuela. La escuela como tal, y el profesor de educación religiosa no puede entenderse alejado de la escuela, porque hace parte de la escuela, y la educación religiosa escolar hace parte de la formación integral que tanto pregonan nuestros currículos desde la escuela católica. Por eso de una u otra manera es importante reconocer y es importante reforzar la importancia de la educación religiosa escolar. La educación religiosa no se puede quedar atrás porque tiene que asumir lo que está viviendo la escuela y a la vez tiene que cumplir un papel muy importante, porque los niños, jóvenes, familias y cada uno de nosotros hoy en día necesita inteligencia espiritual para resolver los problemas que vivimos en la casa, inteligencia espiritual para sortear las dificultades que tenemos, inteligencia espiritual cuando nos cansamos de estar encerrados, inteligencia espiritual cuando nos cansamos del otro, cuando a veces no le encontramos sentido. Los estudios psicológicos dicen que las graves secuelas de esta cuarentena que vivimos en nuestros países va a ser precisamente, las grandes secuelas va a ser precisamente los traumas y la depresión que cada uno de nosotros podemos tener. Y entonces esta es una invitación principal. Por eso quisiera hablar de 3 aspectos esenciales. Primero, quiero hablar de cuáles son los valores y cuáles son las virtudes y cuál es el objetivo que la educación religiosa tiene que trabajar en medio de este COVID. Segundo, quiero hablar un poco de la inteligencia espiritual, algo corto. Y tercero, quiero hablar de las didácticas que podemos manejar en esto. Quizás, no sé si nos alcance el tiempo, pero trataré de organizarme un poco. Pero antes quiero contar una historia que ayer en el webinar de CIEC se compartía. Resulta que un monje tibetano estaba muy emocionado porque iba a ir a Nueva York. Generalmente todos nosotros vemos las películas de Nueva York y entonces el monje quería ir a Nueva York por comer un hot dog o perro caliente, le decimos en Colombia. Pues él llegó emocionado a Manhattan, a esos carritos que venden, y pues vio el letrerito que un hot dog vale $3.
Pues resulta que él emocionado hace la fila con un billete de 20 para comprar el hot dog. Llega, le pide al señor el hot dog y el señor se lo entrega y él le pasa el billete. Pues él empieza a comer el perro y queda esperando que el señor que vendía los perros calientes, le decimos en Colombia, le devolviera los vueltos. Entonces le dice, señor, usted no me ha devuelto, yo le entregué $20. Y el señor del hot dog le dice, el cambio está en su interior. Va a ser muy difícil que nosotros como docentes propongamos que una educación religiosa escolar sea con miras a trabajar la inteligencia espiritual, con miras a trabajar el cambio interior, si no cambiamos cada uno de nosotros. Somos nosotros los primeros, los que tenemos que asumir esta inteligencia espiritual, esta inteligencia emocional que vamos a hablar ahora, pero también somos nosotros los primeros, que como decía Mahatma Gandhi, tenemos que ser el cambio que queremos ver. Y entonces, si queremos ver en otros el cambio, lo esencial, tenemos que cambiar nosotros. Y cambiar nosotros, como nos dice el Papa Francisco en Laudato Si, la conversión personal. No podemos cuidar del otro si no cuidamos de sí. No podemos cuidar la naturaleza si no cuidamos de sí. El principio del cuidado, que más adelante vamos a ver lo esencial. Por eso quiero iniciar con las tres grandes herramientas o ideas que quiero compartirles. La primera tiene que ver con cuáles son las virtudes, los valores, cuáles son los objetivos que la educación religiosa escolar debe trabajar. ¿Por qué digo educación religiosa escolar? Me habían comentado que todavía se dice profesor de religión. En 1971 el Directorio General para la Catequesis nos informaba de la diferencia entre una clase de religión y educación religiosa escolar. La clase de religión es para enseñar una religión absoluta. Y resulta que ya nuestros países, en América Latina, resulta que ya nuestros salones, nuestros estudiantes no son católicos. Pasamos desde ser colegios confesionales confesantes a ser colegios confesionales porque seguimos siendo católicos, pero no son confesantes, es decir, no todos nuestros niños son católicos. Y entonces por eso damos el paso a una educación religiosa escolar. Y la educación religiosa escolar tiene por objetivo trabajar el hecho religioso que rodea y permea la vida del estudiante. Entonces no sé qué religiones podemos encontrar en Puerto Rico, no tengo mucho conocimiento, pero vamos viendo que hay mucho catolicismo, hay mucho evangélico, vamos a encontrar que hay luteranos, que hay otras religiones que también son importantes para la vida. La religión tiene que ver con la búsqueda de esa espiritualidad, pero para desarrollar seres religiosos hay que primero fortalecer la inteligencia espiritual. Y entonces, ¿cuáles son los grandes valores? Que es el primer punto que quiero compartirle, los grandes valores, los grandes temas que debemos trabajar en educación religiosa escolar. Voy a ir con calma, pueden encontrar las infografías en la página de la CIED, www.cied.edu.co, las puede descargar como claves educativas. Y entonces, el primer tema que debemos trabajar en educación religiosa en medio del COVID tiene que ser el cuidado esencial. Y algunos dirán, ¿por qué de una u otra manera se habla del cuidado esencial? Porque el cuidado es la esencia del ser humano. El cuidado es esa esencia del ser humano. El cuidado es lo que hace parte de la vida. El cuidado es lo que hace parte que surja la vida. Sin cuidado la vida no podía vivir. Y entonces nosotros vemos un perrito, una perrita, un gato cuando tiene su cría, que son los mamíferos más cercanos, lo primero que hace cuando nace su cría es cuidarla, protegerla, ¿sí? Algunos astrólogos, cosmólogos sobre todo, como algunos astrólogos famosos, vieron el cuidado como la dinámica del universo. Todo ser vivo depende del cuidado. Si no hubiéramos tenido el cuidado de nuestras mamás, no estuviéramos aquí, no sabríamos cómo salir de la cuna, cómo buscar nuestro alimento. Somos seres biológicamente carentes. Sin ningún órgano especializado necesitamos el cuidado de otros. ¿Qué sería de nosotros sin nuestros papás?
que nos criaron, que nos formaron, que nos acompañaron. ¿Qué sería de nosotros sin nuestros papás que nos dieron la mano para caminar? Nos caíamos, pero levantamos. Todo lo que amamos también lo cuidamos y todo lo que cuidamos lo amamos. Con respecto a la naturaleza significa una relación amistosa, no agresiva. Por eso es importante, profes, que nosotros, todo tema que estemos hablando, siempre tenga que ver con el cuidado. El cuidado esencial, hace parte de la vida. Pero también el segundo punto que quiero hablar es el sentimiento de pertenencia a la tierra. Hace poco en el encuentro que tuvimos sobre el educador cristiano en tiempos de COVID, un webinar que hicimos desde CIED, hablábamos de la importancia de hacer un pacto con la naturaleza. El ataque sistemático que está teniendo la naturaleza contra el ser humano por medio de algo invisible que no se ve. Es sistemático, pero entonces en esa lucha con la naturaleza el hombre lleva las de perder. Sí, nosotros podemos quemar los bosques, podemos deteriorar, podemos contaminar, muy seguramente la tierra va a volver la tierra va a volver a reinventarse, a regenerarse, pero el ser humano no. Y entonces la OMS nos dice que al año mueren 7 millones de personas por contaminación ambiental. Ojo, contaminación ambiental. Y entonces, algo que nos dice la OMS es que el cambio climático, el daño a la naturaleza, no solo afecta la vida, sino afecta también esencialmente la salud. Esas partículas contaminantes que nosotros estamos viendo, no vemos porque es mucho más pequeño, mucho más pequeño que un cabello. Esas partículas entran a los pulmones y son las causantes de enfermedades, gripes, etc. Pero hay otro estudio que me llamó la atención, es que esas partículas que nosotros respiramos, entren también al tejido sanguíneo por medio de la sangre y pueden causar infartos. Pero no solamente eso, esas partículas contaminantes también nos están llegando al cerebro y algunos estudiosos de la OMS dicen que la contaminación puede llevar a producir Alzheimer, puede llegar a producir Parkinson, incluso la contaminación puede llegar a reducir la inteligencia del ser humano. Y entonces esto es un tema de salud, la contaminación no es un tema solamente de vida, de aire, etcétera, y un tema de los ambientalistas o un tema que el Papa Francisco se inventó de un momento a otro. Es un tema de vida, es un tema esencial. Somos parte de un gran todo que nos desborda por todos lados. Somos la parte consciente e inteligente de la naturaleza. Y si somos parte de esa tierra que siente, piensa, ama y venera, pues este sentimiento de pertenencia nos debe llevar al respeto, al asombro maravilloso y de acogida. Hoy compartimos una infografía sobre la importancia de sembrar árboles. Necesitamos árboles. Qué bonito sería que los niños en la casa, la tarea de religión sería, vamos a ponerle como tarea en la casa sembrar un árbol, sembrar una planta, permitir que esa planta viva, que esa planta la cuidemos. Esto también es importante. También mencionaba en otra conferencia la importancia de tener un animalito en la casa y enseñar a los niños desde chiquitos que ese animalito hace parte de su vida y que tienen que cuidarlo. Pero el tercer gran tema, virtud, valor que podemos hablar en nuestras clases de educación religiosa tiene que ver con la solidaridad y la cooperación. Somos seres sociales y somos seres sociales que no solo viven, es decir, no solo vivimos con los otros, sino también convivimos, ¿sí? Sabemos por la bioantropología que fue la solidaridad y la cooperación lo que permitió a nuestros antepasados buscar alimento, les dejó dejar atrás la animalidad e inaugurar el mundo humano. A mí siempre me llama la atención y me llama mucho la atención porque los seres humanos empezaron a compartir de un momento a otro. ¿Cómo nace la convivencia? Y entonces Leonardo Boff en uno de sus múltiples libros nos dice que cuando el ser humano se iba a cazar animales, lo hacían en silencio para no alejar a la presa, pero cuando volvían era importante que se sentaban y compartían lo que tenían. Es decir, el consumo colectivo, el compartir alimentos fue lo que permitió dejar atrás la animalidad e inaugurar el mundo humano. Por eso qué bonito sería enseñar a los niños desde la clase de religión a fortalecer el rito de la cena en la casa, el rito de la comida, que se sienten con los papás a comer, que dejemos los celulares a un lado,
costado, que nos cuesta, a mí me costaría, a todos nos costaría, pero que empecemos de una u otra manera a hablar, a compartir esa comida. Hoy en el caso del coronavirus lo que nos salva es la solidaridad y la cooperación de todos. Ya el Papa Francisco nos dijo que no nos salvamos todos, necesitamos todos montarnos en esa barca. Por eso esta solidaridad debe comenzar por los últimos e invisibles de la sociedad. ¿Cuánta gente está aguantando hambre? ¿Cuánta gente está pasando dificultades? En América Latina un gran porcentaje de la población, vive de la informalidad. Me imagino que Puerto Rico, la gente vive del comercio, cuántos desempleados se está dejando, la falta de turismo. Todo esto nos debe preocupar. ¿Qué tal? Qué bueno sería en la clase de educación religiosa empezar a pensar cuáles son los invisibles que rodean la gente que está cerca de mi casa, la que no puede acceder a alimento, y generar principios de solidaridad. Pero también otro gran tema que tenemos que hablar en la educación religiosa escolar tiene que ver con la responsabilidad colectiva. Es el momento de la conciencia en el que cada uno y la sociedad se dé cuenta de los actos buenos y malos y también asumamos las responsabilidades y que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en Colombia acabaron de pasar un documental de estamos todos en cuarentena, pero en cuarentena no está la deforestación del Amazonas. El Amazonas lo seguimos deteriorando y mostraban imágenes en avión, en helicóptero, mostraban imágenes cómo hacemos que quemen la Amazonía para empezar a cultivar pasto para el ganado. El ganado genera metanol, uno de los principales contaminantes o que producen el efecto invernadero. Es una responsabilidad, ¿sí? No solamente sembrar un árbol en la casa, saber elegir bien los políticos, ¿sí? Crear conciencia, solidaridad. Al día necesitamos 10.000 litros, ojo, 10.000 litros de aire para poder respirar. ¿Cuántos árboles de la Amazonía o en medio de sus casas, de sus ciudades necesitamos para poder respirar? No necesitamos referirnos a una guerra nuclear, porque de una u otra manera lo que estamos viendo es que los países están peleando. En este momento China y Estados Unidos están peleando en el Pacífico, en este momento están peleando por el poder, de dónde viene el coronavirus. Lo que sí sabemos es que el coronavirus viene de los animales. Y el hecho de que una enfermedad salte de los animales al ser humano significa que cada vez estamos deteriorando su hábitat, nos estamos acercando a ellos. Y muy seguramente la Tierra nos está atacando con esta enfermedad, pero muy seguramente el próximo virus va a ser cada vez peor. Pero también tenemos que hablar en nuestras clases de educación religiosa de la hospitalidad. El Papa Francisco hablaba de ser hospital de campaña. Y ser hospital de campaña es dejar todo botado por ir a asumir a quien esté enfermo. Ser hospital de campaña es trabajar por el otro, ¿sí? Y de una u otra manera, si la tierra es de todos, porque Dios nos entrega la tierra, pues la tierra no es de nadie, pertenece a todos sus habitantes, todos podemos caminar por todas partes, pero cuando se encuentre alguien en dificultad es necesario ofrecer hospitalidad como signo de pertenencia a la tierra, y todos tenemos derecho a ser acogidos. Yo creo que de una u otra manera en este proceso de planetización, que estamos asumiendo nosotros, debemos asumir de una u otra manera esa hospitalidad como un tema, como una virtud y como un valor esencial. Somos hospitalarios con el otro, somos hospitalarios con los niños, con los jóvenes, somos hospitalarios con la realidad, pero también es importante hablar de la convivencia de todos con todos. Es un hecho primario, ¿sí? De una u otra manera somos seres de relación, y si le preguntamos a los niños qué es lo que más extrañan de la escuela, no extrañan el contenido, ni mucho menos van a extrañar la clase de religión. Lo que extrañan los niños es la capacidad de relacionarse. Un neurocientífico nos decía que una de las tareas para lograr el bienestar del ser humano es la capacidad de entrar en relación con el otro, la capacidad de establecer vínculos, ¿sí? Ayer decía en la conferencia, en una conferencia que me invitaron los colegios salesianos de Colombia, y yo les decía, ¿acaso perder el año es algo grave? Académicamente, porque se está hablando en Colombia que no vamos a volver ya este año. ¿Acaso que el niño aprenda a convivir, a ser responsable, que el niño aprenda a tender la cama, que el niño aprenda a cantar una canción con sus papás? ¿Acaso eso no es fundamental? Si el niño está aprendiendo a compartir con sus padres, está aprendiendo a convivir, ya hemos logrado todo, ¿sí? No solamente
De una u otra manera, no solamente se trata de abrir las ventanas, se trata de aprender a convivir a pesar de las diferencias que tenemos unos con otros, pero también el respeto incondicional. Cada ser pequeño, por pequeño que sea, tiene un valor en sí mismo, independientemente del uso humano que le demos. Es importante respetar a todos los seres de la creación porque todos tienen igual de importancia. Dice el Papa Francisco que cuando yo me siento conectado con todos, cuando yo me siento conectado, la sobriedad y el cuidado nace espontáneamente, ¿sí? ¿Quién se iba a imaginar que nosotros podemos, Colombia, vamos a completar ya 3 meses de cuarentena? ¿Quién iba a imaginarse que íbamos a poder vivir 3 meses sin ir al supermercado, sin ir al centro comercial, sin comprar la ropa que queremos, sin ir a cine, sin tomarnos en un bar la cerveza que queremos? Hemos podido sobrevivir sin eso. Entonces nos damos cuenta que el respeto a la vida, el cuidado, la sacralidad, los derechos inalienables, ¿sí? De una u otra manera un respeto a lo sagrado y a Dios, que es la clase de religión. Pero también tenemos que hablar de la justicia social, de la igualdad fundamental que todos tenemos, de la búsqueda incansable de paz. Todos tenemos que trabajar por la paz. Y por último, estoy dentro del primer punto y en el primer punto les dije que iba a hablar de los valores o las temáticas que tenemos que hablar de eso. La Carta de la Tierra se firmó más o menos en el año de 1992. La Carta de la Tierra nos dice que la paz es la plenitud que resulta de las relaciones correctas con uno mismo. La paz es la plenitud que surge de las relaciones correctas con uno mismo, de las relaciones con otras personas, con otras culturas, con otras vidas, con la tierra y con el gran todo del cual somos parte. Y ahí voy automáticamente al segundo punto, que es la inteligencia espiritual. La Carta de la Tierra no hablaba esencialmente de la inteligencia espiritual, pero la inteligencia espiritual precisamente es la plenitud de la relación con uno mismo. Si yo tengo inteligencia espiritual, me cuido. Sí, tengo que salir con tapabocas, pero yo también me cuido y cuido a los otros con los que yo vivo y convivo. Cuido las otras culturas, cuido las otras vidas que son fundamentales, cuido la tierra del cual somos parte, pero hay que empezar, y en clase de educación religiosa lo podemos generar con cuidado. Hablamos generalmente cuando hablamos de la tierra, hablamos como todo, generalmente cuando hablamos de la tierra hablamos de lo macro, pero cuando hablamos de la tierra también hay que hablar del nicho ecológico. Qué bonito que en clase de educación religiosa escolar los niños aprendieran a cuidar su casa, barrieran todos los días su espacio, pero no solamente barrieran, limpiaran del polvo, que si tienen una planta que rieguen la planta, que se encarguen de echarle los nutrientes necesarios a la tierra, si tienen un animalito que lo ayuden a limpiar sus necesidades, cuando haga sus necesidades poderlo limpiar, que se involucren en el cuidado, que el niño aprenda que lo que hay en la nevera no se lo puede consumir todo, que tiene que tasar o buscar el equilibrio, sí, pero también todas estas herramientas forman parte de la vida, ¿sí? De la vida, y la educación religiosa escolar hace parte de la vida. Y cuando la escuela católica habla de formación integral es que forma todas y cada una de las dimensiones del ser humano. El segundo punto que les decía y el que ya estoy hablando es de la inteligencia espiritual. Nosotros somos cuerpo, ¿sí? Somos cuerpo, pero también tenemos interioridad, ¿sí? Y en esa interioridad está el deseo. En esa interioridad están nuestras pasiones, en esa interioridad están nuestros grandes sueños, pero también nuestros ángeles y demonios, porque el ser humano no es perfecto y el objetivo de la inteligencia espiritual no es formar a la perfección, es formar para que seamos plenamente humanos. Y para que seamos plenamente humanos es que aprendamos a soñar, es que aprendamos a dominar las grandes pasiones, pero también aquellos demonios, ¿sí? Debemos controlar estos demonios y sobre todo cultivar amorosamente los sueños. Solo así podemos cultivar el equilibrio de la vida. En el encierro surgen demonios, surgen pasiones. ¿Cómo aprender a conocernos? Por eso, para desarrollar, y lo decía anteriormente, la inteligencia espiritual es necesario previamente desarrollar la inteligencia emocional. Y nosotros la inteligencia emocional no es tener una clase y hablar de emociones y hacer cuadritos y pintar cuáles son mis emociones y cuáles son mis defectos, no. Desde muy pequeño estamos aprendiendo emociones.
Cuando lloramos desde chiquito y los papás nos cargan, nos alientan, nos levantan, ahí nos estamos formando en inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de conocerme a sí mismo y conocer al otro para entender. Recuerden que el otro no solamente expresa emociones verbalmente, sino también por su cara, su físico, etcétera. Por eso, de una u otra manera, la inteligencia espiritual tiene que ver con los grandes interrogantes de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos esperar después de esta vida terrenal, sí? Oiga, pero ¿quién sostiene la casa común que tanto habla el Papa? ¿Qué nos hace mantenernos vivos en esta tierra? Es la dimensión espiritual del ser humano, y la dimensión espiritual está llena de valores como el amor incondicional, la confianza de la vida. La inteligencia espiritual tiene que ver con el coraje para enfrentar estas dificultades. Creo que los niños han desarrollado esta inteligencia espiritual en el encierro. A mí me llamaba la atención que cuando en nuestros países de América Latina nos obligaron a encerrarnos, y cuando nos obligaron a encerrarnos, muchos de nosotros fuimos a los supermercados y salían noticias como lo primero que hacíamos era comprar papel higiénico. Y entonces, en un estudio sobre el medio ambiente decía que lo que principal contamina no es el plástico, es el papel higiénico. El ser humano gasta el ser humano gasta al año por persona. El ser humano gasta al año por persona casi cerca de 50 papeles higiénicos, y el papel higiénico es el principal contaminante. Por el papel higiénico se han talado los bosques de Canadá, se han talado los grandes bosques y no nos importa. Pero bueno, el ser humano se dedicó a comprar papel higiénico. Mientras los niños nunca fueron a comprar dulces, los niños no salieron a comprar juguetes, los niños de una u otra manera los niños de una u otra manera se quedaron en sus casas. Yo tengo un sobrinito de 4 años, lleva 3 meses y lo ha sabido llevar. Lo ha sabido llevar. Pero ¿cuál es esa fuerza que nos mantiene vida? Esa es la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual nos ayuda a intuir que hay una presencia misteriosa que impregna todas las cosas. Muchas tradiciones religiosas, como el cristianismo, pues le damos nombre, Dios, el ser, etcétera. Por eso es importante desde la clase de educación religiosa plantearnos las preguntas: ¿quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacer después de que salgamos? Y vamos a ver que van a surgir algo que nos debe llevar la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual nos lleva a ser simplemente humanos. Es decir, debemos ser simplemente humanos. Somos vulnerables o no. El coronavirus nos puede dar a todos, con plata, sin plata, ricos, pobres, negros, blancos, amarillos, mestizos, nos puede dar a cualquier persona. Pero de una u otra manera, el coronavirus nos lleva a ser más humildes, a estar conectados entre sí, a ser parte de la naturaleza, la porción consciente y espiritual de la tierra, con la misión de cuidar la herencia sagrada, la madre tierra como tal. Por eso, me gustaría terminar este segundo punto con una frase de la Carta de la Tierra: que nuestro tiempo sea recordado por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por el firme compromiso de alcanzar la sostenibilidad e intensificar la lucha por la justicia y por la alegre celebración de la vida como tal. Y quiero terminar entonces el tercer punto, ya se me está agotando el tiempo. Quiero terminar entonces con cuáles son las herramientas didácticas que podemos utilizar, para la educación religiosa escolar. Primero, es un hecho que los primeros efectos del coronavirus que asumimos de educación presencial a educación virtual. En China, la Universidad de Pekín nos adelantó un estudio. China lleva más de 6 meses de experiencia, porque hace más de 6 meses empezaron a tener lo del coronavirus. Algunos dicen que desde el año pasado ya tenían los efectos, etcétera. Pero resulta que la Universidad de Pekín dice: sí, tenemos que pasar de lo presencial a lo virtual. Y nosotros en muchos de nuestros colegios entonces queremos todas las clases, que haya Zoom de 40 minutos, que haya Google Meet de 50 minutos, y creemos todavía que hay que dar contenidos. La educación religiosa no es de contenidos, es de vivencias, de experiencias, de cuidado, de conexión, de humanidad. Por eso se dice que una clase virtual debe durar 15 minutos.
no más. Y el resto ponerles trabajos y actividades a los muchachos. No nos afanemos a ver tanto contenido, que los niños no van a recordar el contenido, no van a recordar las experiencias. Por eso trabajemos en el internet, busquemos, pidámosle a los niños que en internet busquen personajes cercanos a su vida, personas que han sido modelo, que han sido ejemplo. Trabajemos con los niños a partir de la actualidad, que busquen en internet qué noticias encontramos del coronavirus, cómo hizo tal país para solucionar este problema, de ese país qué podemos aprender nosotros, por qué América está viviendo esta situación, de dónde viene el coronavirus. Ya nos decía el Papa Francisco que cuando se hablan cosas que tienen que ver con la vida del estudiante, la motivación cambia. ¿Y dónde viene la motivación? La motivación está en el cerebro, con una parte en el cerebro que se llama la amígdala. No tiene que ver con las amígdalas, sino está aquí detrás en el oído, cerca al oído. La amígdala es la que nos permite ver si este contenido tiene que ver con mi vida, yo lo aprendo, si no, lo desecho. Por eso, utilizar el internet como una herramienta de aprendizaje para trabajar con personajes cercanos de la vida, trabajar a partir de la actualidad, póngalos a buscar noticias, ¿sí? Póngalos a reflexionar, ¿sí? Por ejemplo, día a día, no sé si pasan las noticias de Puerto Rico, nos muestran cuántos casos nuevos de coronavirus hay, cuántas muertes generó. Nos están hablando continuamente de vida, pero también porque no hablamos de los que se han recuperado, que sí hay posibilidad de vivir, ¿sí? Sí, en el mundo han muerto 400.000 personas por el coronavirus. Por el cambio climático, por la contaminación, mueren 7 millones de personas al año, ¿sí? ¿Cuántas personas mueren por hambre? ¿Cuántas personas mueren por alcohol? ¿Cuántas personas mueren por drogadicción? ¿O cuántas personas ellas mismas son víctimas del suicidio? Hoy en día hay que hablar de estos temas, ponerle a buscar en internet a los muchachos cuántas personas mueren por hambre, ¿sí? ¿Qué hacer para responder y solucionar? ¿Será que Dios tiene la culpa del hambre? Por eso, plantearles preguntas que ellos durante todo el día estén buscando, buscar grafitis de las ciudades. Qué bonito sería que ellos hagan collage virtuales donde pongan fotos. Ellos tienen celulares y algunas veces tienen mejor celular que nosotros los educadores, pero utilicemos el celular para que ellos tomen fotos, cómo viven el confinamiento. Hagamos un collage de su casa, cómo su casa la organizó ambientalmente sostenible. Trabajemos con preguntas. Decía Paulo Freire que nosotros estamos acostumbrados a hablar demasiado, pero tengamos un espacio, una clase donde sea un debate, ¿sí? Creemos una página de Facebook con clase de religión de 5º año y donde ahí los muchachos coloquen las fotos cómo viven el confinamiento, ¿sí? La planta. ¿Quién cuida mejor la planta? Sí, que ellos muestren, etcétera, pero trabajar a partir de obras, póngale a buscar pequeñas lecturas que ellos puedan leer y entender, ¿no? Pequeñas lecturas que sean de acuerdo a su edad y en internet lo conseguimos todo. Internet es una herramienta, pero como ya lo dije antes, la tecnología no puede cambiar la vida de un estudiante, el maestro sí. La tecnología es la herramienta que toca asumir. ¿Sí? Hagamos grupo de WhatsApp donde compartamos la foto de la clase de esta semana. ¿Qué extrañan de la escuela, por ejemplo? O hagamos evaluaciones a partir de herramientas virtuales, que las hay muchas, ¿sí? Tengamos una clase en línea donde un muchacho hoy nos enseñe a rezar, sea de otra religión, no importa, pero también busquemos qué dicen las grandes religiones de lo que estamos viviendo, los discursos del Papa. La pandemia hace un llamado urgente a de una u otra manera. La pandemia hace un llamado urgente a firmar un pacto educativo global, pero también, ¿por qué no ponemos a los niños a que busquen en internet, en YouTube, la publicidad que hay en nuestro entorno? La publicidad, hay mucha publicidad en torno al coronavirus. ¿Por qué no les dicen a los muchachos, busquemos la publicidad que han hecho los países en torno al COVID? Y toda esta publicidad nos habla del cuidado esencial, trabajar con las equivocaciones, con canciones, pongamos a los niños a crear una canción, permita que el niño cante una canción, dígale al niño que cante, ¿sí? Es curioso que la neurociencia nos dice que las canciones desarrollan el cerebro, causan bienestar en el cerebro. Hay 5 cosas que causan bienestar en el cerebro. Primero, los vínculos sociales. Y hay que tener cuidado porque la cuarentena va a hacer que no estemos desarrollando vínculos. Y vínculos sociales no es hablar por WhatsApp ni por Facebook. Vínculos sociales es mirarnos a los ojos, tocarnos, abrazarnos, la caricia, que es fundamental. Pero no solamente esto, hacer deporte. El deporte y la inteligencia espiritual. Francis Torralbe sacó un libro sobre la importancia del deporte. ¿Por qué no una clase de religión, profesores, en línea, que estamos en línea, nos ponemos a saltar, a hacer una herramienta? No digo yoga porque una vez colocamos en la página de Facebook
que el yoga podía ser herramienta y unos profesores casi nos pegan porque el yoga era anticatólico y el Papa Francisco dice que buscar lo bueno más que centrarnos en lo malo. Pero también busquemos videos, películas, ¿sí? La publicidad es buena, los comerciales de televisión en 1 o 2 minutos dicen mucho. Poner a los muchachos a hacer un comercial de televisión, trabajar con películas, con videos, etcétera. Todas son estas herramientas. Sí, el internet es importante, hay que asumirlo, pero la tecnología no puede cambiar la vida del estudiante. La vida del estudiante la puede cambiar un buen profesor. Cuando los estudiantes descubran que podemos ser creativos, los momentos más difíciles suelen ser los más creativos, decía la Madre Teresa de Calcuta. Y este momento difícil nos toca ser creativos. No pide más de nosotros. Vivimos en un momento difícil. Hay que ser creativos para enamorar a los niños de una u otra manera, con estas virtudes que yo les hablaba, con la inteligencia espiritual, pero también a enamorar a los niños con la clase de educación religiosa escolar. Nosotros tenemos algo positivo, que es que la mayoría de nuestros estados no tiene un examen de la educación religiosa, y entonces eso quiere decir que a nosotros no nos importan los contenidos. La clase de religión no se trata de enseñarle a los niños qué hizo Jesús ni cómo lo hizo. La clase de religión consiste en preguntarnos qué haría Jesús con los niños y jóvenes de hoy. Quiero agradecerles por prestarme atención. A veces físicamente pues uno tiene la oportunidad de echar un chiste, de poner un video. Aquí quise grabarlos desde mi casa. Estamos con una temperatura de 12 grados en Bogotá. Está haciendo frío esta semana. Pero quiero mandarle un saludo a todas las escuelas católicas de Puerto Rico, a todas las superintendencias, a Ana y a Raúl que hicieron esta parte en la invitación, a Lourdes, quien representa a Puerto Rico ante la CIE y está constantemente apoyándonos en todo. Los invito a seguir adelante. Ser educador es tener una causa por la cual consagrar la vida, y nosotros nos hemos consagrado a los niños y jóvenes. Por eso, el prójimo de nosotros son nuestros niños y jóvenes. Tratemos de que la clase de educación religiosa no esté centrada en contenidos, sino esté centrado en habilidades y competencias. Los invito a visitar la página de la CIEC, www.ciec.edu.co. Compartimos materiales, recursos. En el observatorio van a encontrar el link de educación religiosa escolar y van a encontrar muchos materiales gratuitamente para que puedan acceder. Muchas gracias, esperamos encontrarnos físicamente. Gracias por todo. Y pidámosle a Dios que logramos salir rápidamente de esta pandemia. Hasta luego. Estamos muy agradecidos de CIEC por la ayuda que nos está brindando y reconocer de manera bien importante un resumen de lo que Oscar nos ha presentado en la mañana de hoy. Y yo creo que el mensaje fue claro. La tecnología no es lo que va a cambiar en sí misma al estudiante. Lo que va a cambiar en la vida de nuestros estudiantes es precisamente un buen maestro de religión, de educación religiosa. Y esos son ustedes. Ese es el compromiso que tienen. Él nos daba las claves para poder hacerlo: creatividad, compromiso, enseñarles a valorar la vida, enseñarles a apreciar las cosas que tenemos. Así que yo creo que el mensaje está más que claro y la invitación está más que clara para todos nosotros en el compromiso que tenemos con nuestros estudiantes. Así que nuevamente gracias a SM por ayudarnos a contactar a Oscar Pérez para esta primera parte. Lamentamos el inconveniente del sonido en estos 2 momentos que lo pasamos, pero así a veces no funciona la tecnología. Así que esperamos que como quiera, en contexto general de lo que Oscar nos presentó, les haya sido de mucha utilidad y les vamos a estar compartiendo de alguna manera, ya sea el enlace o el video, para que puedan retomarlo y lo puedan disfrutar nuevamente. Unos recordatorios antes de que cerremos esta primera parte de nuestro encuentro virtual. A las 10 de la mañana, que ya estamos pasados por 6 minutos, daba inicio la parte de introducción a SM Aprendizaje, así que estamos en ese proceso de comenzar dentro de unos 10 minutos. Cuando yo finalice esta primera parte, vamos a mirar qué hora es y a los 10 minutos comenzamos con la parte de introducción a SM Aprendizaje. SM Aprendizaje son las herramientas con las que cuenta SM que ustedes como maestros pueden tener y tienen disponibles en las versiones digitales de los libros de SM, y todas las herramientas que pueden utilizar para dar sus clases de religión.
Así que eso va a comenzar dentro de poco. Les recordamos que esta parte, que comenzará ya dentro de un ratito, tiene una duración de 1 hora y 30 aproximadamente. Así que importante que todos se conecten en el enlace correspondiente, porque los temas van a ir dirigidos a elemental y a secundaria. Asegúrese de que se conecte al enlace que le corresponde. Si usted es de elemental, que esté en el taller de elemental, y los de secundaria en el de secundaria, porque los talleres van a ser pertinentes a su nivel. Así que es bien importante que tengan eso de los enlaces bien claro. Ya entonces, una vez finalice esta parte de introducción a SM aprendizaje, el día de mañana, ya a las 8:30 de la mañana hay que despertarse un poquito más temprano, vamos a tener los 2 talleres correspondientes al día de mañana. La pedagogía de Jesús, que nos va a estar acompañando el padre Feliciano Rodríguez de la diócesis de Caguas, y aplicaciones tecnológicas para utilizarse en la clase de religión, que va a estar a cargo del profesor Guillermo Núñez del Colegio San José en Río Piedras, acá en San Juan. Así que espero que sea de mucha bendición y de mucho crecimiento para todos ustedes. Ahorita me enviaron un mensaje para decirme que también tengo quienes fueron estudiantes míos por ahí también conectados, así que saludos también a estudiantes que están conectados por ahí. Y nada, espero que esta oportunidad les sirva de mucho, que sea de mucha bendición, y aprovechemos este momento para crecer y seguir formándonos. Así que sin más, son prácticamente las 10:10 de la mañana. Quiere decir que a las 10:20 de la mañana, 10:20, vamos a comenzar con la segunda parte del día de hoy, que es la introducción a SM aprendizaje. Así que por favor, todos verifiquen en sus correos electrónicos, porque debieron haber recibido un enlace para ese segundo encuentro, y en ese enlace es en el que se van a conectar a las 10:20 de la mañana. Bien, así que gracias nuevamente por estar con nosotros, que disfruten el día y nos estaremos viendo por ahí entre los talleres o mañana al inicio de las labores de mañana. Muchas bendiciones y estamos aquí a la orden para todos ustedes. Saludo nuevamente a todos los compañeros de las superintendencias en Puerto Rico.